Hola, ¿cómo están? En vista de la buena recepción que tuvo el video sobre cómo armar el OnStep, me puse a buscar alguna mejor forma de hacerlo. La verdad que para probar el concepto estuvo bien, pero muchos de ustedes me dijeron que no se animaban a meterse en ese lío, que parecía demasiado complejo, alguna complejidad tiene, y a mí no me pareció del todo práctico. Repito, para probar el concepto está bien, pero le falta un poquito de practicidad. Mi idea es hacerme una montura muy chica para usarla con una cámara de fotos o un telescopio extremadamente chico y además darle la capacidad de GoTo a mi Skywatcher EQ5. Para eso no es práctico. Entonces, buscando un poquito, llegué a esto. Esto que les estoy mostrando acá es un OnStep y hacerlo prácticamente se reduce a juntar estas dos placas. No hay que soldar, no hay que hacer absolutamente nada. Parece magia, pero es así. Así que este OnStep que le voy a mostrar en este video cómo hacerlo, realmente es para cualquiera. Acá no tienen excusas porque no hay que hacer prácticamente nada. Está todo resuelto. En el próximo video les voy a mostrar además cómo usar la planilla que tiene OnStep para calcular la reducción para que este muchachito se lleve bien con su montura, sus motores y las reducciones que le vayan a poner. Junto con eso les voy a ir mostrando cómo lo voy armando en mi EQ5. En el video de hoy veamos cómo se hace un OnStep impresionantemente simple. Veamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser ver cuáles son los componentes que van a armar este nuevo OnStep. Este OnStep, pero muy simple. El primero es este. Es un Wemos D1R32 SP32. Tiene el formato de un Arduino Uno, es igual, pero tiene un ESP32. Entonces, este formato nos permite utilizar la siguiente placa, que es la que nos va a solucionar buena parte de la vida. Esta placa es un Shield CNC, tiene que ser la versión 3, que es esta que tengo acá. Estas placas se utilizan para armar CNCs, para armar impresoras 3D, ya que manejan los distintos ejes de la montura, tienen todo armado para manejar motores paso a paso. Y nosotros nos vamos a valer de eso para utilizarlas para justamente manejar nuestros dos motores, probablemente tres, si además hacemos el enfocador. La particularidad que tiene este Shield CNC es que soporta varios distintos tipos de drivers. Ya vimos, los drivers son estas placas que son las que realmente comandan los motores paso a paso. En mi caso, de nuevo, opté por los DRB8825. Lo que voy a armar acá va a ser simple. Vamos a manejar solo dos motores paso a paso, uno para ascensión recta y otro para declinación. No les voy a mostrar acá cómo armar un enfocador, aunque el proceso es exactamente el mismo. Haría falta un tercer DRB8825 para ponerlo acá y utilizar los tres. Entonces, lo que necesitamos son estas dos placas. Con estas dos placas tenemos resuelto prácticamente todo lo que hicimos en el video anterior. Acá están los dos DRB8825 y por supuesto vamos a necesitar también dos motores. En este caso son NEMA 17. Les voy a dejar el link a todo esto en la descripción, así ustedes también lo pueden ver. La verdad que es extremadamente barato para lo que se puede terminar haciendo con esto. Y encima, la mayor parte de lo que vamos a hacer no es más que esto. Conectar las dos placas así. Con esto ya tenemos toda la soldadura que necesitamos. Solamente tenemos que hacer un par de cambiecitos en la placa y ver cómo la energizamos. Todo lo demás ya está resuelto. Por eso digo que es mucho más simple. Y en cuanto a tamaño es nada. Para darle energía a la placa tenemos dos opciones. La primera es conectarla a través de USB, que es la que vamos a utilizar ahora para grabarle el firmware desde la computadora, pero después en el uso seguramente terminemos utilizando este de acá.
Este conector soporta varios voltajes. Yo le voy a dar acá 12 volts directo. Siempre con el pin del medio, el de adentro, positivo. Recuerden, positivo adentro, negativo afuera. Y para conectarlo a la computadora lo que necesitamos es un cable que tenga este tipo de USB en la otra punta. Vamos a conectarlo. Acá sabemos que la placa está energizada, así que continuemos nuevamente en el Arduino IDE. Para poder grabar el programa, el firmware, en la placa, en la ESP32, lo primero que tenemos que hacer es venir a Archivo, Preferencias, y acá donde están las URL de otras placas, tenemos que decirle que hay otras, y lo que hay que poner es esto. Lo que tienen que escribir acá se los voy a dejar en la descripción, así ustedes lo pueden bajar cuando quieran. Aquí pueden poner la cantidad que quieran, por ahora solo este. Le damos OK. Esto va a realizar una descarga, entonces cuando vengamos a herramientas, placas, acá deberían empezar a aparecer ya los otros tipos de placas. ¿Cuál vamos a bajar de estos? El que tenga ESP32, que ahora nos debería empezar a aparecer este que está acá, pero la versión que vamos a usar es la 1.04. Las otras son demasiado nuevas, todavía no está preparado el producto para esto, así que 1.04. Instalamos esa. Esto lo va a tener que descargar y realizar la instalación, así que hay que darle un tiempito. Listo. Ahora entonces en herramientas, placas, ya tenemos las ESP32. Lo que sigue va a ser descargar el firmware. Para esto yo le voy a dejar el link también en la descripción. Y lo que hacemos acá es simplemente bajarnos el código como un zip, así lo tenemos para utilizar. Lo vamos a dejar por acá. Vamos a bajar el último release. Y al abrirlo nos vamos a encontrar con que en esta carpeta tenemos todo esto, incluyendo el readme, que siempre es muy importante de ver, porque acá seguramente haya alguna otra cosa. Esta carpeta la vamos a poner aquí. Yo tengo una versión más vieja, así que por la duda vamos a renombrar. Pero aquí lo que tenemos que hacer es a esta carpeta que acabamos de bajar, renombrarla como OnStep. De otra forma no va a funcionar. Así que entramos a la carpeta y de acá ejecutamos OnStep. Esto nos va a levantar el Arduino IDE con todos los archivos que necesita para funcionar nuestro OnStep. Aquí está. Vamos a agrandar. Como verán, ha cargado un montón de otros archivos que son todos necesarios para esto. Lo que necesitamos ahora es tocar este archivo, el config.h. Acá van a cargar la configuración exacta de su equipamiento para que entienda cómo utilizarlo y que además puedan cargar el programa. Lo primero es venir acá y cargar en PinMap. ¿Cuál es el que ustedes tienen? Acá tienen todas las opciones, hay muchas más. El que vamos a usar nosotros en particular es este, CNC3, porque es el tipo que estamos haciendo ahora. CNC3. Algo que es muy importante de utilizar cuando tenemos un ESP32 es esto. Tiene que estar en on para que puedan utilizar el Bluetooth. Si no está en on, no lo prende. De acá, cosas que también tengan que ver, es que el tipo montura sea el tipo montura que tienen ustedes. En mi caso es un EQ5, así que es una ecuatorial alemana. No me voy a poner a ver todo esto en detalle, pero sí vamos a revisar en algún momento cómo se configuran los dos ejes. Acá está toda la configuración para el eje de ascensión recta y abajo una exactamente igual para el de declinación. Esto, para que funcione, tiene que ser exactamente lo que ustedes tengan en su montura. Hay mucho para considerar acá, así que eso va a quedar seguramente para algún otro momento. Por ahora, que la idea es probar esto, nada más, modificamos CNC3 y ON para que pueda detectar, pueda prender en realidad el Bluetooth. Con eso configurado, vamos acá
Elegimos la placa, ya la tenía elegida. Elegimos el puerto, así que lo que vamos a hacer va a ser verificar primero. Veamos si tiene algún error todo lo que hicimos o si lo puede compilar sin problemas. Bueno, acá dice que lo hizo bien. Así que lo próximo sería grabarlo en la placa. Para eso usamos esta flecha. Lo va a volver a compilar y una vez que lo compile lo va a empezar a subir. Van a ver que en esta ventana, la negra que está acá abajo, va a empezar a aparecer un montón de cosas. No se preocupen, veamos qué es lo que aparece al final, qué es lo que importa. Cuando esto llegue al 100 va a hacer algún otro tipo de validación y nos va a decir cómo le fue al final. Muy bien, parece que escribió todo. Veamos si esto es así a través del monitor serie. Aquí le podemos escribir esto y nos debería responder con un on-step. Esto significa que el firmware está correctamente cargado en la placa. Hemos dado un paso muy importante, ya la placa tiene un on-step. Y antes de meternos a fondo con todo lo que necesitamos, vamos a necesitar deshacernos de esta resistencia que está acá. Para deshacernos de esa resistencia podemos hacer dos cosas. La primera es directamente con una pinza chica cortarle las patas. Ya con eso estamos. La otra sería desoldarlo. Son estos dos puntos que están acá. Yo voy a ir por la primera opción, que es la que corre un poquito menos de riesgo. Acá utilicen la pinza que tengan a mano. La verdad que yo las otras que tengo son malísimas. Vamos a ver si esta logra deshacerse de esta resistencia. Vamos a optar por cortar la pata. A ver si esto funciona. Muy bien. Acá está la resistencia. Ya está. Ya tenemos esa primera parte hecha. Lo próximo va a ser conectar las dos placas. Acá pueden ver que el Shield CNC tiene todos los pines listos para conectarse. Y se conectan exactamente con el mismo formato aquí. Lo único que tienen que hacer es alinear una con otra. Asegurarse que estén bien atrás. Y bien emparejadas. Aquí les van a ver mejor. Ahí. Y unirlas. Cuando lo hagan, se van a encontrar con lo siguiente. La placa, y vamos a ir usando la pinza esta para señalar, toca aquí. El USB que tiene el R32 hace contacto con la parte de abajo del shield. Y esto nos puede provocar algún tipo de corto. Así que, a pesar de que no estén totalmente unidas, que haya una separación, el contacto ya está hecho. Acá no van a tener problemas, pero yo lo que les recomendaría es poner algún tipo de aislante sobre el USB, porque esto toca justo en esta parte de acá, que hay varios contactos, entonces lo mejor va a ser aislarlo. Yo le voy a poner acá una cinta bifaz que es un poquito ancha para justamente poder tener esa separación, y con eso debería funcionar. Acá lo que ustedes tengan a disposición sirve. Es solo una medida de precaución. Acá está la cinta bifaz. Es bastante ancha justamente para prevenir esto. Va a ser muy poquito lo que necesite. Así que ahí estamos. Vamos a usar esto para todo. Genial. Ahí está. Con esto evitamos que los contactos toquen entre sí. Entonces ahora vamos de nuevo a conectar las dos placas.
La separación va a ser un poquito mayor, pero el contacto está hecho, así que por ese lado quédense tranquilos y esto ya no se va a aflojar. Bueno, es increíble, pero con estos dos pasos hemos adelantado un montón. Si ya tuviéramos cómo conectarle electricidad a las dos placas, podríamos poner directamente los drivers y ya lo podemos usar. Casi estamos ahí. Y vamos a trabajar solamente sobre estas dos posiciones que están marcadas como X y como Y. Por otro lado, ya armé también los DRB 8825. Estos, armarlos es tan simple como pegarles los disipadores. Hay que sacarle una película que viene protegiendo el pegamento y pegarlos aquí arriba. Aquí están los dos. No es más que eso. Ahora, a estos dos los voy a usar con microstepping, o sea, los voy a hacer que hagan micropasos. Pueden hacer hasta 32 micropasos. Pero para esto necesitamos estos muchachitos que están acá, que son para juntar estos conectores, para hacer cortos en esos conectores. Lo que necesitamos es ponerlo en la posición 0 y en la 2. No necesitamos el del medio, con eso ya estos van a poder hacer el microstepping. Muy bien, aquí están. Entonces ya podemos utilizar estos dos. Ya tienen todo listo para que les conectemos los drivers. Si ustedes los ven del lado de abajo, tienen la serigrafía que les dice hacia dónde tienen que estar apuntados. Lo que tenemos que lograr acá es que el pin que está marcado como EN quede en esta esquina. Si yo lo pongo así, lo veo directamente así como está, tiene que ir en esta esquina. Esta punta tiene que ir del lado de arriba. Acá nuevamente tenemos las patas y el zócalo, así que es simplemente cuestión de hacer un poco de presión y ahí están. Ya una vez que aprendimos el de uno, son todos exactamente iguales. Perfecto. Aquí tenemos ya prácticamente listo el circuito. Para esta parte de la prueba voy a utilizar esto para poder conectar la fuente aquí. Esta fuente es de 12 volts, así que vamos por ahora a conectarla acá. Acá están bien marcados el positivo a la derecha, el negativo a la izquierda. Ya los tengo con los colores como para identificarlos bien. Muy bien, ahí quedaron bien fijos. Entonces vamos a armar nuevamente, los colocamos uno arriba del otro. Esto ya va tomando forma. Que la conexión sea la mejor posible. Ahí está. Entonces le vamos a dar energía de 12 al chip. Y acá tengo una de 9 que me va a servir para el SP32. Ahí está. Ya veo que se prendió la lucecita ya. Vamos a utilizar el multímetro para ver cómo andamos con los valores de referencia. Vamos a conectar el negativo al negativo que viene acá. Cualquier negativo nos sirve. Y el positivo lo vamos a poner directamente sobre el potenciómetro. Esto nos da el valor que está otorgando en este momento. Mucha diferencia, este evidentemente no lo he tocado. Lo que hay que hacer después es con destornillador variarlo un poquito, cuartito de vuelta, no mucho más, y volver a medir. Ahí están más o menos parecidos. Después
Esto se refina escuchando los motores. Si los motores no hacen mucho ruido, quiere decir que estamos bien. Si hacen mucho ruido, la cosa se empezó a complicar. Para conectar los motores y para desconectar los motores, sí o sí, tenemos que quitarle la energía a la placa. Si conectamos o desconectamos los motores con la placa, con energía, vamos a quemar los drivers. Así que, si quitamos la energía, esperemos que se disipe todo y ahí recién conectamos todo y volvemos a conectar la energía para ver cómo funciona nuestro invento. Como verán, este motor ya tiene algún engranaje de algunas pruebas que estuve haciendo. Entonces, vamos a conectarlo. ¿De qué lado tiene que ir esto? Y bueno, vamos a hacer la prueba y después veremos en qué sentido giran. Las conexiones de los motores son estas que están al costado del driver. Vamos a poner este acá. Ahora sí. Y vamos a poner este otro mismo. En el mismo lado lo vamos a poner mirando para adentro. Aquí. En principio, esto debería ser todo. Veamos si realmente es todo. Vamos a encender el on-step y vamos a encender el driver. Lo que nos queda ahora es conectar vamos a conectar la aplicación OnStep con el nuestro. Vamos a inicializar, veamos cómo funciona esto, setemos la fecha, esto da igual, no hay problema. Vamos a volver y acá vamos a ver el tracking. Vamos a iniciar el tracking y este motor ya está andando. Este es el motor de ascensión recta. Como les digo, ascensión recta queda de este lado y este es el de declinación. El de declinación no se está moviendo. Esto no está calentando y este motor ya está girando. Vamos a hacer la prueba. Veamos realmente cómo funciona todo esto. Vamos a ir a algún planeta. A ver, vamos a Júpiter. Hagamos el go to. Están girando los dos. Estaba lejos, este lamentablemente no se ve mucho. Ahí está. Este GoTo que está haciendo tiene que ver con la configuración que cargamos en el config.h. Todo esto todavía puede ser refinado, así que vean cómo ascensión recta ya llegó, declinación todavía está dando una vueltita para encontrar a Júpiter. Todo esto, como les digo, está tardando tanto porque la configuración yo no la toqué para que sea algo lógico. Pero bueno, era simplemente para que funcione. Vamos a abortar el GoTo. Demasiado, esto ya funciona. Y acá tengo el motor que está haciendo el seguimiento. Y acá ya se paró de declinación. Y este continúa siguiendo. Si llegaron hasta acá, imagino estarán de acuerdo conmigo. Esto es mucho más simple y mucho más práctico que el del video anterior. Déjenme sus comentarios, díganme qué les pareció, si se van a meter ahora sí en este lío. Y si tienen alguna duda, ahí la vamos a resolver. Como les dije al inicio del video, el próximo va a ser sobre la planilla maléfica para completar y poder cambiar el archivo config.h para que esto se adecue a su montura. Por ahora, nada más. Espero como siempre que les haya servido y nos vemos en el próximo. Chao.